Nosotros ahora vamos a cambiar de tema y vamos a establecer contacto, como lo habíamos anunciado, con el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Estamos hablando de Gabriel Lerner, a quien saludamos ya y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Paula Salgado lo saluda. Hola, muy buenos días, Paula. Bueno, un placer tenerlo y sobre todo para hablar del inicio de esta campaña que se denomina Que crezcan felices y libres de violencia depende de todos. Una campaña potente y realmente muy interesante y que obviamente es Paula, transversal. No escuché la pregunta, perdón, Paula. No, decía que importante poder tener este contacto para hablar del inicio de esta campaña que es tan relevante para las infancias y obviamente para las adolescencias en toda la República Argentina. Sí, efectivamente, como todos saben, a fin del año 2001 se produjo un hecho lamentable, doloroso, el asesinato del niño Lucio Dupuy. Esto provocó una enorme conmoción social, un debate profundo en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y se aprueba la Ley 27709 en abril de este año 2023, la reglamentamos contrarreloj y rápidamente empezamos con los dos grandes componentes que este mandato de la ley pone en cabeza de la Secretaría Nacional de Niñez y del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Por un lado, desarrollar campañas de sensibilización, y es lo que ustedes están pudiendo ver y escuchar en radios y televisión, apuntando centralmente a sensibilizar a la población, familias, comunidades, el mundo adulto en general, respecto de la necesidad de brindarle a los niños una crianza, un cuidado y un trato sin violencias. La promoción de una campaña del buen trato, una campaña que convoque a resolver los problemas de la vida cotidiana de los niños con ternura, con amorosidad, con respeto, porque aquellos hechos tan dramáticos que conmueven a la sociedad están vinculados a un nivel muy amplio de naturalización de violencias en la cotidianidad, que están vinculados después con situaciones que se lamentan y que generan, por supuesto, una gran preocupación social. El otro componente que ya empezamos en agosto del mandato de la ley son capacitaciones que están concentradas en que todos los actores del mundo comunitario y del mundo institucional, del Estado, tengan herramientas, el sistema de salud, el sistema educativo, los centros de desarrollo infantil, los clubes, las organizaciones de la comunidad, tengan elementos para una detección temprana, para poder identificar algunas alarmas que nos permitan que un niño o una niña puede estar siendo víctima de abusos o de violencias, y para poder conocer las respuestas que se pueden dar, cómo promover la escucha de esos niños y niñas y cómo reconducir ese tipo de alarmas para que haya una respuesta temprana y evitar situaciones que la espiral de violencia siga aumentando. Van a ver en estas campañas, tanto en la capacitación como en las campañas, que ponemos en el centro una respuesta de servicios en las 24 líneas 102, que son las líneas de los derechos de niños y niñas en todo el país, para que a partir de allí se disparen intervenciones o bien se orienten las preocupaciones o las inquietudes que tenga la comunidad en su conjunto. En esto consiste muy central y sintéticamente los dos componentes que estamos desarrollando. El plan de capacitación, para fin de año vamos a llegar a alrededor de 18.000 agentes de áreas especializadas que ya han cursado la capacitación. Ya hay 6 o 7 provincias que están en ese plan. Hay más de 12.000 agentes del Estado Nacional que están en ese plan cursando las capacitaciones. Estamos discutiendo con JUFEJUS, que es la Junta Federal de Cortes de Justicia de todo el país, para que se incluya en esta capacitación. Y el otro componente, que ustedes lo pueden ver ahora en televisión, en radio y en redes, que es la campaña de sensibilización. Claro. Alejandro, es importante también en este sentido, decía, hablar de los distintos... ¿O de qué hablamos cuando hablamos de violencia? Porque muchas veces pensamos, Gabriel, en violencia como violencia física, pero lo cierto es que hay tipificados, digo, distintos tipos de violencias. Y es importante también sensibilizar y sensibilizarnos a todos con respecto a cuáles son esos tipos de violencias. Efectivamente, es muy atinada la pregunta. Las líneas 102
reciben el último consolidado nacional que tuvimos de fines del 22, unos 80.000 llamados anuales, de los cuales 40.000 son llamados específicos, pertinentes, que tienen que ver con derechos de niños, niñas y adolescentes, y de esos 40.000, más de 20.000 están relacionados con distinto tipo de violencias. Quizá la gente no lo denomine violencia, pero no son llamados solamente por situaciones de violencia física, de golpes, las situaciones de abusos, de tocamientos, de invasión en la intimidad de los niños son manifestaciones de violencia. Hay violencias que impactan en lo psicológico y en lo emocional, no escuchar a los niños, no prestarles atención, insultarlos, utilizar los castigos psicológicos o físicos como instrumentos de disciplinamiento y de educación. Efectivamente, como usted señala, hay una variedad muy amplia que no se restringen a probablemente las violencias que rápidamente más repudiamos, que son las violencias físicas. Seguramente si nosotros vemos que a un niño y la mamá o el papá lo llevan por la calle y le pega un chirlo o en la cabeza, obviamente todos reaccionamos porque vemos que hay algo que está mal. Pero cuando papás y mamás no escuchan a los niños o sus docentes o sus vecinos no los escuchan, ven llorar a un niño y no hay una respuesta amorosa y de acercamiento. Si ustedes van a ver la campaña lo que promueve es que frente a un niño frustrado en una actividad deportiva, el docente, el profe se acerca y lo abraza y lo escucha, o un niño con las tareas y necesita el acompañamiento y se requiere una respuesta amorosa de que lo afiance en su seguridad, en su tranquilidad para desarrollar ese tipo de desafíos. Obviamente el desafío de la reducción y la erradicación, si uno pudiera pensarlo, de las violencias del mundo adulto para con los niños es infinitamente más amplio que limitarnos a no golpear a los chicos y las chicas. En ese sentido va la campaña y en ese sentido van las capacitaciones del plan de capacitación, y a esa batería de acciones la llamamos Crecer con Derechos, que es el nombre del programa que hemos puesto en la Secretaría Nacional de Niñez y en el Consejo Federal para implementar la Ley 27709, que es la ley mediáticamente conocida como Ley Lucio. Claro, eso iba a decir, ¿no? La Ley Lucio, que tan hondo ha calado en toda la sociedad por lo aberrante del caso. Y en este sentido pensaba, y ya por supuesto para ir cerrando y agradecerle infinitamente el tiempo, decía, bueno, a ver, sin duda, hablaba de corresponsabilidad recién usted y hablaba de los distintos lugares en los cuales se tiene contacto con los niños. Digo, es fundamental el trabajo en red con las distintas instituciones, con los distintos organismos y de manera particular en el 1 a 1 a nivel sociedad. La capacitación que estamos brindando desmitifica una prevención que está muy extendida y es las posibles consecuencias legales, jurídicas que pudiera tener el médico que detecta en el consultorio una situación posible de abuso o de malos tratos con niños o niñas, o el docente o la educadora de un centro de desarrollo infantil. No solamente hay un proverbio africano que dice que para criar un niño lo que hace falta es toda una aldea, es decir, no es solamente un problema de papá y de mamá, sino que es el conjunto de los entornos por donde atraviesan los niños sus vidas, sus juegos, su educación, la salud, requieren que todos cuidemos a los niños. No solamente está ahí el imperativo ético, sino que la capacitación nos ayuda a tener instrumentos de cómo comunicar, a dónde comunicar, para que todo el mundo esté seguro de que sacar del consultorio esa información y ponerla en un área de niñez o sacarla del equipo de orientación escolar de la escuela y depositarlo en algún tipo de fiscalía, claro, o de área de derechos humanos, es decir, un mapa y un recorrido de rutas eficaces para poder trabajar tempranamente para evitar ese tipo de violencias que suelen ascender y que si no detectamos tempranamente y no hay respuestas eficaces, técnicas, amorosas, llegamos tarde. El caso de Lucio es difícil tomarlo como está presentado mediáticamente, pero lo cierto es que hay allí un buen ejercicio para pensar, ¿no? ¿Qué pasó en el sistema educativo? ¿Qué pasó en el Centro de Desarrollo Infantil? ¿Qué pasó con la justicia? ¿Qué pasó con la policía? Es decir, un conjunto de actores del sistema de protección
que no pudieron o no tuvieron los elementos o no actuaron como debieron haber actuado para que la situación no llegara a lo que tanto nos ha conmocionado y que nos ha obligado a dar este tipo de respuestas, ¿no? Claro que sí. Gabriel, recordar sintéticamente cuáles son las líneas justamente para hacer denuncias, para comunicarse ante cualquier indicio que nosotros podamos advertir de un niño, niña o adolescente que está sufriendo una situación de violencia. Hoy en todo el país las líneas son las líneas 102. Hasta diciembre del 19 había solo 16 provincias que la tenían. Hoy son las 24 jurisdicciones que tienen la línea 102. Algunas provincias todavía no la tienen 24 horas por 365 días, pero tienen algún tipo de derivación para alguna otra línea que esté atendiendo en ese momento. Estamos trabajando muy fuerte desde la Secretaría para acompañar técnicamente, para que haya equipos apropiados, para que haya tecnología apropiada, para que puedan recibir más cantidad de llamados y dar respuestas las más eficaces posibles. En el caso de Chubut, la línea 102 no estaba en funcionamiento hasta hace un par de años. Actualmente ya ha comenzado el funcionamiento y obviamente desde el Estado Nacional vamos a seguir acompañando a la provincia para que ese cauce esté abierto, sea accesible para la población, porque nos parece que es una herramienta de muchísima utilidad. Gabriel, muchísimas gracias por el contacto, por la claridad y obviamente celebramos este tipo de campañas y reiteramos, tiene que ser algo que nos encuentre y nos reúna a todos para garantizar esas infancias, para garantizar los derechos. Así que muchísimas gracias por haber establecido el contacto y obviamente por dedicarnos este tiempo. Bueno, gracias a usted, Paula, y al canal. Para nosotros, para la Secretaría Nacional de Niñez, para el Consejo Federal de Niñez, es muy importante que los medios mantengan estos temas en agenda. Y esto no quiere decir que me entrevisten a mí, sino que convoquen a especialistas, que escuchemos a docentes, a educadores, que escuchemos a los chicos y las chicas, que en los medios estén siempre abiertos para tener un espacio para esta agenda que promueve el buen trato a los niños, que promueve una cultura del trato con ternura, con amorosidad y con respeto a los derechos. Así que muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Estábamos en contacto entonces con Gabriel Lerner. Él es el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Hablando de esto, de esta campaña que comenzó y se denomina así, que crezcan felices y libres de violencia, depende de todos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, promover y garantizar los buenos tratos hacia los niños, niñas y adolescentes. Estar atentos, tener la mirada atenta, escuchar, por supuesto también darles el lugar a ellos y ante cualquier situación que creamos que pueda vulnerar esos derechos o que pueda ponerlos en una situación de vulnerabilidad, por supuesto, dar aviso, dar anuncio a las autoridades pertinentes.